Hoy que compartimos nuestra Eucaristía, estamos recordando, celebrando a un personaje de la Iglesia, un santo, que ha impactado desde su aparición a muchos fieles, a muchas generaciones con su vida. Y me refiero a San Francisco de Asís, a quien también nuestra ciudad, desde los inicios, su fundación, fue encomendada. Por eso se dice de Campeche hoy, San Francisco de Campeche. Un santo que con su pobreza, su entrega total, vino a marcar y a fortalecer en su tiempo el camino de la Iglesia. Se platica entre las anécdotas de su vida que una vez que se acercó al Papa de su tiempo para dar a conocer su obra o manifestar su postura de vida, el Papa no lo recibió, pero tuvo un sueño en el que vio a aquel pobre que se le había acercado a hablar, que sostenía, era un pilar de la Iglesia que parecía tambalearse. Ese fue su sueño. Y el que lograba la estabilidad es aquel pobre que él vio. Esto lo anima a llamarlo y a conocer el porqué de la vida de San Francisco, que optó por la pobreza total, libre para una vida que había entendido, comprendido después de aventuras de su juventud y de poseer bastante bienes económicos o la estabilidad familiar en ese aspecto, que esa era la vida, su llamado, que Cristo quería. Y el pobre de Asís es hoy una figura que sorprende con su vida, que entusiasma su manera de vivir y que a muchos nos ha despertado simpatía, porque a veces hay imágenes de santos que despiertan la simpatía, que nos hacen tenerlos como nuestros santos de devoción. Que así nuestra ciudad tenga San Francisco con su pobreza, expresión de su amor total, hasta el abandono total, como una verdad, experiencia vivir. Así sea nuestra ciudad, que confía, se abandona totalmente a Jesús. Y quisiera hoy solamente compartir la imagen de la primera lectura, porque nos presenta una experiencia humana que puede ser para todos una de las cosas en las que fallamos, pero que a veces no valoramos y creemos que estamos viviendo muy bien nuestra experiencia de fe. ¿Qué nos presentó la primera lectura? Al profeta Jonás, un profeta del Antiguo Testamento al cual Dios llama para que vaya a predicar a Nínive. Jonás, cuando escucha su misión, no le agrada lo que Dios le pide. Él considera que Nínive es un pueblo malo y por lo tanto su mentalidad es: Dios tiene que castigarlos, no puede ser que Dios les dé el perdón y la salvación. Y por eso, él que va descubriendo ese misterio, que sabe que Dios puede perdonar a los que él considera malo, ¿qué hace? Huye, no quiere predicar. Y por eso comienza toda esta situación que nos va presentando la lectura. Empieza a huir y suceden estas cosas en las que va él también comprendiendo que no tiene otra opción. Nos invita hoy a hacer una reflexión y valoración, porque son experiencias humanas que a veces nos han marcado. Siempre parece que este tema de los buenos y los malos
hay en toda cultura. Parece que es una de las experiencias primeras en los que nos gusta clasificar a las personas. Este es bueno, este es malo. Y de manera especial, hasta así nos educan. ¿Cuántos de nosotros de pequeños no oímos a veces de mamá que decía, con el deseo de que no caigamos en conductas negativas, no te vayas a juntar con esos niños, porque hacen el mal? Y sin darse cuenta, la natural experiencia entonces es, ellos son malos, no hay que juntarse con ellos, porque nosotros tenemos que ser los buenos, y los buenos no se juntan con los malos. Y crecemos, y esa es nuestra mentalidad. Este es malo, no hay que acercarse a él. No vaya a ser que su maldad nos contamine, porque nosotros somos buenos. Y así nos expresamos de un sinnúmero de fieles y personas, los buenos y los malos. Y cuando estas personas que consideramos malas, resulta que pueden causarnos algún daño, ya sea a mi persona, a un ser querido, un hijo, una hija, papá, mamá, un hermano, la situación empeora, porque ya no solamente es del malo, ahora también mi resentimiento ante el dolor que sufrí por él me hace verlo como alguien malo y digno de ser castigado. Y en mi pensamiento, esa persona ya no va a tener ningún derecho a un cambio que pueda uno decir, cambió su vida, ahora ha mejorado, ya es distinto. Para mí será el malo, y por el mal que me hizo, al que hay que castigar, y al que, si creo en Dios, tiene que también darle su castigo. Y por eso, en mis sentimientos, no todos son dignos para la salvación, ni tampoco para que yo diga se han convertido. El malo puedo en el fondo aceptar, pero si me dañó y es malo, ya no es digno. Todos se pueden salvar, menos él. Y resulta que ante esos sentimientos, la experiencia de la misericordia de Dios que va atravesando toda la historia de la humanidad, surge como un tema difícil de entender y de aceptar. Es más, hasta parece que eso le causó problemas al Señor. ¿Cómo es posible que éste coma con los malos? Si realmente es un hombre bueno, no puede comer con los malos. Y si realmente es un hombre de Dios, ¿por qué se junta con estos pecados? No lo entendemos. Y que todavía enseñe que Dios a esos es a los que quiere y que desea su conversión, me va a molestar como le molestó a muchos en su tiempo o como a Jonás. ¿Cómo puedo ir a predicarles a ellos? Por eso, esto causó un impacto en su tiempo y causó también molestias. San Mateo nos dice que ante el enemigo hay que hacer el bien. Haz el bien al que te hizo el mal, ama a tu enemigo. Y la mejor expresión del amor hacia el enemigo es que Dios le dé su salvación. Pero a mí no me es fácil. Y para mí ese tema no va a ser agradable.
Y yo le voy a pedir a Dios para que yo sea bueno. Y voy a rezar mucho para que yo sea bueno. Y voy a esforzarme en ser bueno ante Dios. Pero por mi enemigo, por aquel que me hizo daño, yo no le voy a decir a Dios, sálvalo. Al contrario, mi sentimiento dirá, castígalo. Todos se pueden salvar, como les decía, menos ese que me hizo daño. A todos dale su salvación, menos aquel, Señor, ¿verdad? Porque ese a mí me dañó, a mí me ofendió. Oye, entonces, todo lo que viviste con Jesús en su amor, ¿dónde quedó? Y esa es la verdad de nuestra vida. Y esa es la experiencia que tenemos, ¿no? Y por eso cuando yo me expreso de alguien que me dañó, voy a señalar su pecado porque es malo. Y voy a señalar el mal que a mí me hizo para decir, merece que se le castigue. No voy a pensar, ella necesita también la conversión. Y no voy a pensar decirle a Dios, Señor, te pido por él para que se convierta, para que lo lleves al cielo, para que también un día estemos juntos como hermanos. Qué imagen tan dura, ¿verdad? Estar con mi hermano, aunque me haya ofendido, para toda la eternidad. Por eso, hasta las imágenes del infierno podemos entenderlas. Y pareciera cómico, pero pudiéramos decir, no es lo mismo estar mucho tiempo cerca, junto con una persona que es tu enemigo, que estar cerca de alguien mucho tiempo que es tu amigo. Con el que es tu enemigo, ese tiempo se te va a convertir en una experiencia pesada, insoportable. Cuando es tu amigo, se te hace agradable. Y cuando es tu amigo, el tiempo, dices, pasa volando. Así va a ser también, pienso, nuestro infierno. Toda la eternidad con aquel que llevo en el corazón como mi enemigo y por el cual lo supe pedir también. Por eso nos hace pensar un poquito en ese aspecto y nos hace valorar con Jonás una verdad y realidad que nos puede acontecer. A veces así somos. Hay malos en la sociedad. Así decimos, así hablamos. Y cuando alguien cae en pecado, surge mi enojo porque pecó. Me siento ofendido por ese que pecó. Es el malo, hay que acabarlo. Hay que hundirlo porque es muy malo. Porque no hace cosas buenas. No voy a decir, hay que ver que se convierta. Hay que acercarse para que cambie su vida. Si me acerco, a veces será con la ironía del que quiere juzgar la vida del otro. O tal vez con la palabra de condena, porque si hay algo que tú nada más debes escuchar porque eres malo, es decirte, Dios te va a condenar por lo malo que eres. Dios es otra cosa. Jonás lo entendió. Después de padecer en su conciencia intranquilidad todo esto que estamos oyendo. Pareciera que es la intranquilidad del profeta, que sabe que tiene que cumplir con esa voluntad que no es suya, es de Dios, pero ante la cual su pensamiento dice, no lo hagas. Y se siente intranquilo, siente toda esa tensión. Y hasta que parece, con la imagen pues que seguiremos oyendo, de la ballena, en la que entonces surgirá la experiencia del hombre que ahora dice,
Esto es lo que Dios quiere. Hay que predicarle la salvación a este pueblo. Hay muchos que todavía hay que predicarles, aunque en tu corazón sean tus enemigos. No cargues esas experiencias en ti, de los malos y enemigos que siempre te quitarán la paz mientras de esa forma se mantengan en tu corazón. Que el Señor nos ayude y podamos colaborar y pedir por la salvación de todos. ICM